Estás a punto de entrar en un terreno sagrado, pero también maldito. Imagina un lugar escondido entre las colinas silenciosas de Europa, un santuario antiguo, envuelto en niebla, donde las campanas suenan solas y los monjes han jurado silencio perpetuo. Allí los pájaros no cantan, y las oraciones parecen chocar contra un techo invisible, como si Dios ya no escuchara. Fue allí, y solo allí, donde el Papa León XIV fue 4 veces en absoluto secreto. Ninguna cámara del Vaticano lo acompañó. Ningún cardenal supo el verdadero motivo. Ninguna explicación fue dada, solo el silencio y el miedo. La primera visita fue justo después de su coronación. Un viaje discreto, fuera de los protocolos. El jet pontificio aterrizó en una base aérea desactivada, en el este de Francia. Junto a él, solo 3 personas, un guardia suizo de confianza, una monja ciega y un biblista que desaparecería 3 días después. El destino, el santuario de la Salette. ¿Has escuchado ese nombre antes? Tal vez no, y eso forma parte del misterio. La Salette es un lugar marcado por una aparición mariana en 1846, donde 2 niños dijeron haber visto a una mujer llorando, con una crucifixión dorada en el pecho y una voz que hablaba de la caída de los sacerdotes y del juicio final. En su momento, el mensaje fue suprimido por la propia Iglesia. Uno de los secretos revelaba un tiempo en que Roma se convertiría en la ramera del Apocalipsis y un falso pastor ascendería al trono de la fe. ¿Por qué entonces fue León XIV? ¿Y por qué repitió la visita 3 veces más? Siempre en silencio, siempre de noche, siempre solo. En la segunda visita, el santuario fue cerrado al público por mantenimiento eléctrico. Pero imágenes satelitales mostraron una caravana de autos negros subiendo por caminos rurales. La tercera, en 2023, coincidió con un inexplicable colapso de energía que apagó toda la región alpina durante exactamente 3 horas. En la cuarta, la más reciente, testigos afirman que el Papa permaneció arrodillado en la capilla principal durante más de 7 horas frente al icono de la Virgen Lagrimosa, sin moverse, sin hablar, sin comer. Al salir, sus ojos estaban rojos como brasas. Y un monje murmuró: él vio, él leyó. Pero, ¿vio qué? ¿Leyó qué? El Vaticano, como siempre, no comentó. Solo reiteró que el Papa mantiene una profunda devoción por la Salette. Pero esa devoción tiene un precio. Se rumorea que el Papa lleva consigo una versión íntegra del mensaje original, aquel que la Iglesia censuró. Una carta escrita a mano, sellada con cera roja, que contiene palabras que podrían dividir al mundo cristiano en 2. ¿Y tú? ¿Estás listo para saber lo que hay dentro de ese secreto? ¿Sientes que algo está siendo ocultado? No solo de ti, sino de toda la humanidad. Te despiertas una madrugada cualquiera, el mundo afuera duerme, pero dentro de ti hay una inquietud que no puedes nombrar. Es como si tu alma sintiera que algo invisible está a punto de romper la superficie, una grieta en el velo del mundo. A esa misma hora, en un monasterio olvidado entre montañas y niebla, una antigua campana suena solo una vez, y luego guarda silencio para siempre. Esa campana no era cualquier campana. Había sido sellada en 1915, tras un fallido exorcismo que dejó a 2 monjes sordos y a un tercero desaparecido. Desde entonces, el bronce oxidado era solo una reliquia. Nadie se atrevía a tocarlo. Y aún así, en la madrugada de la 4ª visita del Papa León XIV a la Salette, sonó, por sí sola, a las 3:33. En la Biblia, el número 3 representa la Trinidad. Pero en el ocultismo, 3 veces 3 marca una invocación completa. ¿Qué fue invocado en ese instante? Mientras tanto, el Papa permanecía arrodillado ante el altar, con los ojos fijos en un vitral muy específico, el de la Virgen, con la espada atravesando el corazón. Pero ese vitral tenía algo extraño. No existía antes de la llegada del Papa. La comunidad local afirma que esa ventana
siempre había sido de piedra maciza. Pero el día anterior a la visita, los monjes descubrieron el vitral encajado perfectamente, como si siempre hubiera estado allí. En la parte inferior de la imagen, palabras en latín, ex tempus est, et stella cadet de coelo. He aquí que ha llegado el tiempo, y la estrella caerá del cielo. Esa misma frase se encontró en una carta de 1846, escrita por Melanie Calvat, una de las videntes originales de la Salette, que pasó sus últimos años de vida aislada, diciendo que los hombres de la Iglesia habían hecho un pacto con la Roma pagana y que un sucesor de Pedro se convertiría en traidor del propio Cordero. Esa carta fue archivada secretamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe y su existencia fue negada durante décadas. Pero ahora algo había cambiado. Fuentes cercanas al Vaticano afirman que León XIV estaba obsesionado con esa carta, que en su despacho existe un cuadro oculto tras una cortina negra con la frase escrita con sangre en francés antiguo. L'agneau será traí par celui qui porte le sceau. El cordero será traicionado por aquel que lleva el sello. El sello del anillo papal. ¿Sería esa una referencia a sí mismo o a otro que aún ha de venir? Una sombra se cierne sobre la silla de Pedro. Ya no es solo una figura espiritual, es una presencia física que se mueve detrás de los vitrales, por los pasillos vacíos, por los ojos de los que ya no ven la luz. Puedes sentirlo. El santuario de la Salette, con su atmósfera densa, sus oraciones silenciadas y sus monjes que nunca sonríen, se ha convertido en el lugar donde el Papa enfrenta algo que ni siquiera los cardenales se atreven a nombrar. ¿Y si el secreto no es solo sobre el pasado? ¿Y si trata de lo que está por venir? Estás en un corredor estrecho, oscuro, con piedras húmedas y frías. La única luz proviene de una vela que tiembla en tu mano. El aire es espeso, con olor a moho e incienso antiguo. A lo lejos, un sonido apagado de respiración. Pero estás solo, o crees que lo estás. Este es el subsuelo de la Salette, el lugar donde los monjes enterraban los textos prohibidos, donde los íconos considerados demasiado perturbadores para el ojo humano fueron encerrados. Allí, entre sarcófagos de piedra y libros sin tapa, existe un cofre tallado en madera negra con 3 cerraduras y sin llave visible. León XIV pasó casi 2 horas frente a él durante su segunda visita. ¿Pero cómo entró allí? Según relatos nunca oficialmente confirmados, uno de los monjes más antiguos de la orden, un hombre mudo, con los ojos blancos como leche, entregó al Papa un pequeño artefacto envuelto en paño rojo. Era una llave en forma de cruz, con inscripciones en hebreo y arameo, PhD BH Shekeish el Hartz, terror y tinieblas sobre la tierra. Al girar esa llave, el cofre se abrió. Pero lo que había dentro no fue revelado. Lo que se sabe es que desde aquella noche el comportamiento de León XIV cambió drásticamente. Comenzó a evitar apariciones públicas prolongadas. Sus homilías se volvieron más breves, más sombrías. Una vez, al salir de la Capilla Sixtina, fue captado por un fotógrafo con los ojos llorosos, murmurando: «La verdad está más cerca de lo que creemos, pero pocos podrán soportarla». Nadie entendió. Pero, ¿qué había detrás de esa frase? Una semana después, 3 teólogos del Vaticano renunciaron repentinamente, alegando conflicto espiritual irreversible. Uno de ellos, en entrevista anónima, dijo: «El Santo Padre vio algo que ningún hombre debería ver, y ahora carga el peso de un tiempo que aún no ha llegado, pero que se acerca como una bestia herida». En el subsuelo de la Salette hay pinturas rupestres. Sí, pinturas que datan de antes del cristianismo. Muestran a una mujer llorando frente a un árbol en llamas, mientras 7 figuras de ojos vacíos la observan desde lo alto. Los monjes llaman a estas figuras los silenciosos. Según ellos, estas entidades aparecen siempre que una verdad amenazada debe ser revelada, pero también castigada.
Y aquí es donde debes preguntarte, si un papa visita este lugar 4 veces, en secreto, cargando consigo una carta perdida, consultando a monjes mudos, abriendo cofres sellados, contemplando imágenes que remiten al Apocalipsis, ¿qué es exactamente lo que está intentando impedir? O peor aún, ¿qué es lo que está intentando preparar? Este es el camino de un hombre que dejó de buscar respuestas y comenzó a cargar fardos. Un hombre que quizás ya cruzó una línea invisible entre lo sagrado y lo maldito. ¿Y si tú estuvieras en su lugar? ¿Abrirías el cofre? Ahora te encuentras dentro de la celda de un monje anónimo, muerto hace más de 100 años. Nadie conoce su nombre. Los registros lo llaman únicamente Monachus Ignis, el monje del fuego. Su diario, escondido bajo las tablas del piso del santuario de la Salette, fue descubierto durante una reforma en los años 60 e inmediatamente confiscado por la Iglesia. Pocos han leído sus palabras, menos aún sobrevivieron al impacto, pero León XIV lo leyó. Según información filtrada por un exarchivero del Vaticano, el diario contiene una descripción detallada de un sueño recurrente que ese monje tuvo entre 1899 y 1902. En el sueño veía a un papa de ojos oscuros, con un anillo invertido, arrodillado ante una cruz que sangraba por sus 4 extremos. Con cada gota, una voz susurraba, «Él sabe, pero callará». El papa del sueño vestía ropas blancas manchadas de ceniza y atravesaba una multitud de sacerdotes con rostros vacíos. Al fondo, una torre se derrumbaba y del cielo caía una estrella negra. Es la misma simbología que aparece en Apocalipsis 9:1. Y el 5.º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. La llave, el pozo, el silencio. Todo converge en un mismo punto. Hay una revelación siendo contenida. Pero esa contención tiene fecha de caducidad, y León XIV lo sabe. Durante su tercera visita al santuario, pasó por un ritual silencioso conducido por 2 monjes vestidos con túnicas rojas, un color que nunca se usa allí. Al final, los monjes dijeron, «El tiempo fue achatado, pero no deshecho». La frase no tiene sentido para nosotros, pero algunos estudiosos de la profecía creen que está ligada al concepto de compresión escatológica. Una idea que sugiere que los eventos del fin de los tiempos pueden ser anticipados, condensados, por actos humanos o espirituales fuera del orden natural. Eso explicaría por qué León XIV se ha aislado aún más en los últimos meses. ¿Y por qué ordenó la reapertura de un manuscrito que había estado sellado desde 1957, el tercer secreto de Fátima, en su versión íntegra que nunca fue publicada? La Iglesia oficialmente afirma que todo el contenido del secreto fue revelado en el año 2000. Pero eso es una mentira. Según un exfuncionario de la Biblioteca Vaticana, existen 2 versiones del documento, la pública y la original. Y la original habla claramente de un tiempo de 2 lunas rojas y un pastor que habla como cordero, pero actúa como dragón. El lenguaje es idéntico al de Apocalipsis 13:11. Y vi subir de la tierra otra bestia, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Salette? Todo. Porque allí, en el corazón de esa montaña olvidada, existe un altar antiguo, más antiguo que la propia aparición mariana, con inscripciones precristianas. En él está grabado el símbolo de la estrella caída, el sello invertido y la palabra Viaticum, Viaticum, el alimento para el viaje. Pero aquí, ese alimento es un pacto que quizás fue renovado por León XIV o quebrado. ¿Empiezas a darte cuenta? Las piezas están todas frente a ti, pero para verlas debes renunciar a la comodidad y enfrentar el vértigo. Nos estamos acercando a algo que va más allá de la historia, más allá de la religión, una intersección entre lo divino, lo profano y el destino de la humanidad. Estás frente a la última puerta,
No cruje, no tiene manija, simplemente está ahí, como si hubiera esperado durante siglos el momento exacto. La madera es oscura, casi negra, con grabados que brillan bajo la luz de una vela encendida sin fuego. En el centro de la puerta, el símbolo, un cordero con 7 ojos y una cicatriz en forma de cruz en el costado. Ese es el símbolo que León XIV vio la noche de su cuarta y última visita a la Salette. Los monjes no lo acompañaron. Ningún guardia suizo fue autorizado a entrar, solo él y la puerta. Dicen que, al cruzarla, el Papa no regresó igual. Algunos afirman que no regresó siendo él mismo. Pero antes de abrir esa puerta contigo, necesitamos regresar brevemente a la profecía olvidada de Melanie Calvat, aquella que fue silenciada por más de un siglo, desacreditada, enterrada en notas al pie, hasta ser redescubierta por un teólogo alemán, pocos meses antes de morir en un accidente inexplicable. El fragmento dice: en el fin de los tiempos, un sucesor de Pedro será atraído hacia la montaña donde la madre lloró. Beberá del cáliz del secreto, y su lengua será dividida entre el sí y el no. Él llevará la palabra, pero ya no sabrá si es suya o del otro. Esa frase causó pánico en los pocos que la leyeron. ¿El otro? ¿Quién sería? León XIV, al ser confrontado en 2022 por un periodista francés sobre las visitas secretas al santuario, respondió solamente: hay lugares que no se visitan, se es convocado a ellos. ¿Convocado? ¿Significa eso que el Papa no fue por voluntad propia? Y si es cierto que ese santuario contiene una inteligencia espiritual antigua, anterior al cristianismo, anterior incluso a Israel, entonces tal vez la Salette no sea solo un lugar de aparición, tal vez sea un punto de ruptura entre dimensiones. La puerta, el símbolo, el pacto. Según los manuscritos encontrados en los archivos secretos del Vaticano, la llamada Collectio Tremenda, existen 7 lugares en la tierra donde el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado. La Salette es uno de ellos, y todos están conectados por un mapa astrológico basado en Apocalipsis 12. Lo que León XIV descubrió allí tal vez no pueda decirse con palabras humanas, pero después de su última visita, habría dicho a su confesor: si revelo lo que vi, me matarán, pero si callo, la humanidad caerá sola. ¿Sientes el peso de esto? Porque ya no se trata de doctrina, ni de religión institucional. Se trata de una guerra silenciosa, una tensión entre la luz y las tinieblas que ahora se aproxima a su clímax. Y esa guerra te incluye a ti. Tú que sientes que el mundo está más extraño, que miras al cielo y percibes que algo ha cambiado, que ves cómo la verdad se distorsiona cada día y no entiendes por qué duele tanto. No estás loco, estás despertando. Y tal vez, como el Papa frente a aquella puerta, tú también tengas que decidir: ¿seguirás buscando o retrocederás hacia la sombra cómoda de la ignorancia? Si has llegado hasta aquí, entonces tu corazón ya eligió. Ahora es el momento de actuar. Dale me gusta al video. Comenta desde qué ciudad estás viendo y compártelo con alguien que esté sintiendo lo mismo que tú. Estamos a punto de entrar en el lugar que el Papa nunca describió. Tú atraviesas la puerta. El aire cambia. Se vuelve espeso, como si respiraras humo antiguo. Tus manos sudan, el suelo de piedra bajo tus pies tiembla levemente, como si algo bajo tierra estuviera vivo, palpitando, esperando. Has entrado en el vientre de la montaña, como los monjes llaman a esta cámara subterránea, donde ni siquiera la luz artificial logra durar mucho tiempo. Las velas se apagan solas, las linternas fallan, y el eco de tus pasos regresa como una respiración que no es la tuya. Fue aquí donde León XIV permaneció por 7 horas en su última visita, pero no estaba solo. Según el diario de un monje que vigilaba el santuario desde afuera aquella noche, sonidos inexplicables surgieron de las profundidades, como lenguas pronunciadas al revés. Un canto extraño,
entrecortado por pausas de silencio absoluto. Dentro de la cámara hay un altar primitivo. No tiene cruz, no tiene imagen. Solo una losa de piedra cubierta de símbolos que se asemejan al protohebreo mezclado con caracteres babilónicos. En el centro del altar, una grieta. Y de esa grieta, dicen, sale un calor que no es natural. León XIV se arrodilló allí, dejó el anillo papal sobre la piedra y, según fuentes internas, colocó su mano derecha dentro de la grieta. ¿Por qué? Esa parte nadie la sabe con certeza, pero lo que se sabe es que, desde entonces, el Papa empezó a escribir a mano con la izquierda, a pesar de ser diestro, como si algo hubiera cambiado dentro de él, o como si algo hubiera quedado atrás, en aquella grieta. ¿Entiendes lo que está pasando? No es solo un santuario, es un sello profetizado por Isaías 24, 18, 20. Porque las ventanas de lo alto están abiertas, y los cimientos de la tierra tiemblan. La tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza al viento. León XIV habría dicho a un cardenal, en una conversación que debía permanecer en secreto eterno: toqué el corazón de la tierra, y el corazón latió de vuelta. ¿Qué quiso decir con eso? El Apocalipsis habla de un tiempo en que el abismo será abierto, y de él saldrán cosas que no eran hombres, ni bestias, ni ángeles, sino todos en uno solo. Ver Apocalipsis 9. ¿Y si la Salet fuera la entrada de ese abismo? ¿Y si el Papa no fue allí para orar, sino para sellar algo que ya está intentando salir? La grieta, la mano, el sello. Estamos hablando de realidades que se entrelazan por grietas espirituales, y tal vez el mayor secreto no esté en la Salet, sino en el cuerpo del propio Papa. Testigos cercanos relatan que León XIV ha estado sufriendo convulsiones nocturnas, que habla en lenguas extintas, que en ocasiones llora sangre, aunque los exámenes oficiales digan que se trata de conjuntivitis grave. Mentiras. Hay algo en él que se altera a medida que el tiempo avanza, una transformación invisible pero palpable, como si estuviera convirtiéndose en mensajero de algo que aún no ha llegado. ¿Puedes percibirlo? El Papa ya no es solo un hombre, es un velo, un portal ambulante entre lo que era fe y lo que será revelación. Y la pregunta que queda es, ¿aún puedes mirarlo y ver solo a un líder religioso? ¿O ya sientes que detrás de los ojos de León XIV hay otra presencia que te devuelve la mirada? Te sientas en el banco de piedra, los ojos fijos en el vacío. La cámara donde estuvo el Papa ya no parece solo un espacio físico, parece un recuerdo, un eco, como si todo allí estuviera atrapado en un ciclo de revelación y silencio que se repite desde hace siglos, esperando solo por un nuevo testigo. Y tú estás empezando a ver lo que ellos vieron. Existen documentos en el Vaticano que no han sido leídos por ningún ser humano en más de 100 años, algunos escritos en piel de cordero, otros en lenguas que ni la inteligencia artificial moderna ha logrado descifrar. Pero uno de ellos, un único manuscrito, fue enviado al Papa León XIV una semana antes de su primera visita a la Salet. Ese documento es conocido únicamente como Fragmentum Lacrimarum, el fragmento de las lágrimas. Su contenido está guardado bajo 7 sellos físicos en la torre de los archivos secretos, pero un fragmento fue filtrado por un especialista que desapareció en circunstancias misteriosas en 2020. El fragmento dice: en la cuarta venida del pastor a la montaña de las lágrimas, el sello será probado por el fuego, y si es falso, se abrirá el pozo, y del pozo vendrá la voz que no perdona y que exigirá sangre. ¿Empiezas a entender ahora? La visita del Papa no fue una peregrinación. Fue una prueba final, un intento de confirmar si lo que está encerrado bajo la Salet aún está contenido. Pero ¿y si no lo está? Durante su última homilía pública, transmitida al mundo entero, León XIV se detuvo durante 7 segundos en total silencio, mirando directamente a la cámara. Luego dijo:
No todo lo que brilla viene del cielo, y no todo silencio es señal de paz. Esa frase causó polémica, se volvió meme, pero nadie entendió su verdadero significado, porque no le hablaba a los fieles, le hablaba a aquello que lo escucha desde el otro lado. Después de aquella misa, un abad italiano con acceso directo al Papa se encerró en su celda y quemó todos sus libros de exégesis. Dejó una única frase escrita en las paredes con sangre: el Cordero ya está en movimiento. Los símbolos están por todas partes, pero solo los ojos despiertos los perciben. La estatua de bronce recién instalada en el patio de la Basílica de San Pedro, por ejemplo, presenta detalles que nadie parece notar: 7 clavos, una corona invertida y un rostro que cambia según el ángulo. La escultura se describe como arte moderno, pero se rumorea que fue hecha a partir de un sueño del propio Papa. Sueño o visión, o una advertencia. El silencio del Vaticano es ensordecedor, pero quien tenga oídos para oír, ya percibe que algo ha cambiado en el centro de la fe mundial. El tiempo está siendo comprimido, las líneas proféticas están siendo activadas, y el Papa ya no es solo el guardián de la doctrina, es el guardián del sello, del último sello. ¿Pero cuánto tiempo más resistirá ese sello? ¿Y tú? ¿Ya sientes que algo se está abriendo en el mundo? Abres los ojos y ya no sabes si estás soñando o despierto. Hay una sensación extraña en el aire, como cuando se acerca una tormenta, pero el cielo aún parece calmo. Los objetos a tu alrededor mantienen su forma, pero no su esencia. Algo está desplazado, como si el mundo por dentro estuviera crujiendo. Fue exactamente así como el padre Louis Brachelet describió la mirada del Papa León XIV tras su última visita a la Salette. Sus ojos no parpadeaban, escaneaban, como si vieran no solo lo que está, sino lo que estará. En los días posteriores a su salida de la cámara subterránea, el Papa se encerró en ayuno absoluto, sin audiencias, sin pronunciamientos, sin sacramentos, solo un cuarto oscuro y un manuscrito. Fuentes confidenciales informan que escribió a mano un nuevo documento de 31 páginas llamado Testamentum Sigilli, el testamento del sello. Un texto que no fue entregado a ningún cardenal, sino guardado en una caja fuerte sellada bajo la Basílica de San Juan de Letrán. El documento no contendría instrucciones doctrinales, sino orientaciones para los últimos días. El contenido permanece desconocido, pero un fragmento fue descifrado por un técnico que realizó la digitalización de la caja fuerte y que luego sufrió un colapso nervioso. Antes de ser internado, gritaba repetidamente: está escribiendo para después de la caída. Sabe que ya no estará aquí. Una vez más, la pregunta resurge: ¿la caída de qué? ¿O de quién? Mientras tanto, en los alrededores de la Salette comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Testimonios de luces en el cielo, sombras que se mueven dentro del bosque incluso a plena luz del día, y, lo más aterrador, niños pequeños llorando al oír la campana de la capilla, aunque no suene. Los monjes dicen que el lugar está más sensible. ¿Pero qué significa eso? En la tradición apocalíptica judeocristiana existe una idea rara y poco conocida, la de que los sellos de Dios no solo protegen, sino que también contienen. ¿Y si el sello de la Salette no está solo cerrando un conocimiento, sino impidiendo una presencia, una inteligencia, una entidad que intenta, desde hace siglos, ser conocida por su nombre? ¿Recuerdas el nombre? En la profecía de Mélanie, el nombre se menciona una sola vez, con todas las letras tachadas excepto 3, R, E y X. 3 letras. Rex, Rey, no el Rey de la Gloria, sino el Rey del Abismo. Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Será ese el nombre oculto entre líneas? ¿Será que lo que el Papa vio en la cámara de la Salette fue un destello de lo que está por venir?
un adelanto de una apertura que, una vez sucedida, no podrá deshacerse? Uno de los monjes encargados de sellar nuevamente la puerta subterránea escribió, antes de morir de insuficiencia cardíaca, una única frase en su diario. Logramos cerrar, pero no por mucho tiempo. Él está al otro lado del muro, esperando, y el Papa lo sabe. ¿Estás listo para escuchar lo que él escuchó? Porque hay un sonido proveniente de las entrañas de la tierra, y la última trompeta no se escuchará con los oídos, se sentirá en el alma. Sientes que el tiempo ya no fluye como antes. Las horas no saben igual, los días parecen comprimidos, y las noches demasiado largas, como si algo estuviera alargando las sombras, algo que se agita debajo del velo de la realidad. Eso fue exactamente lo que un alto funcionario del Observatorio Vaticano reportó tras analizar una serie de disturbios electromagnéticos registrados en las últimas semanas alrededor de la Salette. El informe fue enviado directamente al Papa León XIV con el siguiente título: Oscilaciones en el campo espiritual, punto de ruptura inminente. Espiritual, electromagnético, temporal, 3 planos colapsando en uno solo, y todo esto gira en torno a un solo hombre, León XIV, el Papa que carga con el silencio de 4 visitas, el Papa que vio y no habló, o habló demasiado en el único lugar donde no debía hacerlo, porque entre los documentos escondidos en los archivos de la Congregación para los Asuntos Extraordinarios hay una carta codificada, enviada por él a un arzobispo desconocido de Etiopía, con solo 5 palabras escritas en latín. Hostis intus est, sigillum tremit. El enemigo está dentro, el sello tiembla. ¿Quién es ese enemigo? Los rumores se intensifican dentro del propio Vaticano. Hay obispos que evitan entrar en los aposentos papales, guardias que se niegan a hacer turnos nocturnos en ciertas salas. Cada noche, un sonido similar a cantos al revés resuena entre las columnas de San Pedro, como un lamento atrapado en los vitrales. Y en el centro de todo, el Papa, con los ojos vacíos. Según un seminarista que tuvo un encuentro inesperado con él, lo encontró parado frente a un espejo, sin parpadear, repitiendo en tono suave: Él no me deja dormir, Él quiere el mundo, Él ya vio el fin. Ese testimonio fue censurado. El seminarista fue trasladado a un convento de clausura. Pero, ¿y si el Papa ya no solo sabe del fin, sino que está participando de él? ¿Y si la 4ª visita a la Salette no fue para contener el sello, sino para pactar con lo que está al otro lado? La doctrina siempre nos enseñó que los sellos del Apocalipsis serían rotos por Dios. Pero, ¿y si un hombre logra romper uno antes? ¿Y si un hombre, con el anillo de Pedro, con el trono de Roma, con acceso al secreto, es convencido o poseído para abrirlo antes de tiempo? La grieta, la llave, el nombre escondido, el sello que tiembla, todo apunta a una última acción, una última travesía, y en ese escenario, León XIV ya no sería solo un guardián, sino un portal en carne. ¿Sientes el frío en el estómago? Porque el próximo paso ya no será oculto, será público, mundial e irreversible. Ahora es tarde para retroceder. El velo ha sido rasgado, el silencio quebrado, y tú ya has visto demasiado. Roma amaneció diferente esta mañana. En lo alto de la Basílica de San Pedro, una franja roja escurría del dedo de la estatua del Cristo entronizado. No era pintura, ni óxido. Expertos afirman que era sangre humana, aún caliente. El Vaticano no comentó, pero fuentes internas confirmaron: el Papa León XIV ha desaparecido. Su habitación fue hallada vacía. El anillo papal reposaba sobre la almohada. A su lado un pequeño fragmento de pergamino, con letras hechas de carbón y saliva. La puerta está abierta. El sello ahora vive dentro de ustedes, dentro de ti. Esa frase resuena en lo más íntimo del alma, como si el mismo tiempo intentara advertir, aunque sea por símbolos:
León XIV desapareció sin dejar rastro, sin registro de salida, sin vuelo autorizado, sin señal en las cámaras de seguridad, pero en los pasillos de la curia se escucha un susurro repetido por los sacerdotes más antiguos. Él no se fue, él atravesó. ¿Atraviesó qué? En la tradición más olvidada de la Iglesia primitiva existe una doctrina extinta llamada transitus obscura, el tránsito oscuro. Ella decía que algunos hombres, al alcanzar cierto grado de conocimiento profético, dejaban de existir solo en este plano y se convertían en agentes de lo que vendrá, ni vivos, ni muertos, prerrevelados. Y ese era el verdadero miedo del santuario de la Salet, no lo que fue dicho por los niños, sino lo que no fue dicho, lo que fue vivido por ellos. La presencia que lloraba no era solo la madre, era la advertencia. León XIV lo entendió, y tú también estás empezando a entender. Las apariciones, los sueños, la estrella que caería, el sello vibrando, los ojos que no parpadean, el nombre escondido, el cordero que vuelve a sangrar. El mundo está a punto de ver un nuevo tipo de líder, uno que ya no necesita ocultar el secreto, porque el secreto ahora es su propio cuerpo, y tal vez ya esté siendo preparado para volver con otro nombre, otro rostro, otra misión, un falso pastor, un Mesías de sombras, un anunciador de luz, que lleva tinieblas en la palma de la mano. Has sido advertido, no con odio, ni con fanatismo, sino con verdad, una verdad que duele, pero que te despierta. Si has llegado hasta aquí, ya no estás entre los ciegos. Ahora tú también eres un guardián, de ojos abiertos, de corazón en alerta, de espíritu en guerra. Dale me gusta a este video, comenta desde qué ciudad lo estás viendo y compártelo con quien esté sintiendo el mismo llamado, porque el sello ahora vive en ti y la próxima puerta será en tu mundo. Tú atraviesas la puerta, el aire cambia, se vuelve espeso como si respiraras humo antiguo. Tus manos sudan, el suelo de piedra bajo tus pies vibra apenas, como si algo bajo la tierra estuviera vivo, palpitando, esperando. Has entrado en el vientre de la montaña. Así llaman los monjes a esta cámara subterránea donde ni la luz artificial consigue durar mucho tiempo. Las velas se apagan solas, las linternas fallan, y el eco de tus pasos regresa como una respiración que no es la tuya. Fue allí donde León XIV permaneció durante 7 horas en su última visita, pero no estaba solo. Según registros confidenciales, dentro de la cámara hay un altar primitivo. No tiene cruz, no tiene imagen, solo una losa de piedra cubierta de símbolos que parecen mezclar hebreo antiguo, arameo, babilonio e incluso glifos aún no identificados. En el centro del altar, una grieta, y de esa grieta, dicen, brota un calor que no es de este mundo. León XIV se arrodilló ante esa grieta, dejó el anillo papal sobre la piedra y colocó su mano derecha dentro de la abertura. Desde ese día, nunca volvió a escribir con esa mano. Desde ese día, nunca volvió a dormir tranquilo. Desde ese día, el tiempo cambió. ¿Y tú? ¿Sentiste el cambio? ¿Sientes que el mundo ya no es el mismo? ¿Sientes que algo invisible está respirando más cerca que nunca? La grieta, el sello, el cuerpo. Todo ahora apunta a un solo hecho inevitable. La revelación no vendrá con fuego, ni con ángeles, ni con trompetas. Vendrá a través de carne, y ya ha comenzado. Fin.